25 grados al mediodía, el meridiano más completo de la televisión. Con una gran producción todos los días. Y estamos de regreso aquí en 25 grados al mediodía, en este programa especial, en esta Semana Mayor de Semana Santa. Y en este momento voy a tener un conversatorio con alguien que, aparte de ser mi amigo, es alguien que tiene mucho conocimiento y que ha tenido muchas páginas para la izquierda. A mí me gusta mucho conversar con él, porque uno puede hablar con esta persona que vamos a mencionar ahora de cualquier tema, y cualquier tema lo va a desarrollar. En el día de hoy vamos a hablar de dos temas importantes dentro de lo que es la Semana Santa, y es la flagelación de Jesús y también las 7 palabras que dijo Jesucristo antes de morir. Así que nos encontramos nada más y nada menos que con el padre Carlos Santana. Bienvenido, Carlos. Gracias, Edwin. Qué bueno estar contigo y estar con ustedes, queridos amigos. Vamos a saludarlo para que la gente vea. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno estar aquí y encontrarnos en un lugar tan especial para nosotros los santiagueros. Esta iglesia Nuestra Señora de la Alta Gracia. Exacto, que justamente nos encontramos en el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, aquí en la ciudad de Santiago, específicamente en la calle El Sol. Exacto. Este es un santuario que es muy visitado el 21 de enero por muchas personas, no solamente de aquí de Santiago, sino del país completo. Y no solamente el 21 de enero, sino también cada día. Así es. Y nos encontramos justamente a los pies de una réplica policromada de la Piedad, o una significación de la piedad que en la historia del arte se le llama así a la escena que representa a la Virgen que recibe el cuerpo de su hijo muerto. En un momento bastante difícil para una madre. Para una madre, sumamente difícil. Los autores a lo largo de los siglos han representado esta escena. Existen representaciones de la piedad famosísimas, como es el caso de la de Miguel Ángel. Exacto. Pero existen decenas de estas escenas, sea en escultura, sea en pintura. Esta que tenemos aquí es una réplica policromada de esta escena muy sugestiva. ¿Qué significa policromada? Que tiene varios colores, de mucho, cromático de colores. Yeah. Exacto, porque a veces es solamente monocromática, que no tiene, que tiene un solo color. Pero esta tiene varios colores, como lo vemos aquí. Bueno, ya para entrar entonces en contexto, 2 preguntas en una. Primero, ¿qué es la flagelación? Y segundo, ¿a qué nos referimos con la flagelación de Jesús? Correcto. La palabra flagelación viene del latín flagellum. El flagellum era el látigo con el cual se azotaba a los condenados a determinados suplicios. En el caso concreto del flagellum con el cual Jesucristo fue azotado, este era un látigo que tenía 3 ramificaciones. Wow. Y en la punta de estas 3 ramificaciones había huesecillos de animales afilados, de manera que cuando el verdugo lanzaba el látigo contra el reo, se enganchaba en la piel y tiraba y desgarraba. No solamente era el fuetazo, sino el golpe, ¿no? Sino también lo que venía después. Exactamente, la carne se rasgaba. Por lo tanto, las personas que eran condenadas a este suplicio era realmente una tortura, era una masacre propiamente dicha. Sí. La ley en la época establecía 39 latigazos. En el caso le dieron 39. En el caso de Jesús hubo algo particular. Recordemos que Pilato no quería condenar a muerte a Jesús porque Pilato sabía que Jesús era inocente y que los judíos pedían la muerte de Jesús por chismes religiosos. Obviamente, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, no había razón por la cual condenar a Jesús. Pilato trata por todos los medios de persuadir a la multitud, dejar libre a Jesús, no condenarlo a muerte. Ahí es que entra entonces lo de Barrabás. Exactamente. La pregunta. Pero antes de eso, dice Jesús, Pilato piensa, bueno, yo le voy a dar un gran escarmiento, así la gente está tranquila, se siente satisfecha, yo lo voy a mandar a azotar
Y a lo mejor la gente viendo estos azotes ya está tranquila. Entonces, Y ¿es cierto el hecho de que con Jesús hubo una diferencia en comparación a otros condenados y fue que a él lo flagelaron 2 veces? no, a Jesús se le flagela una sola vez. Una sola vez. Con Porque hay los una teoría que 39. dice como que hubo dos ocasiones, que fue justamente, por eso quiero, para que nos dé luz. No, atención. Que supuestamente de que Pilato hizo una primera flagelación y luego entonces la segunda, que fue justamente antes de crucificarlo. No. Generalmente al crucificado, lo que pasa es que Jesús sufrió doble pena, o sea, al crucificado no se le flagelaba, o sea, al condenado a la crucifixión simplemente se le obligaba a llevar la cruz hasta el Gólgota, al lugar fuera de la ciudad donde se tenía la ejecución. Pero en el caso de Jesús fue un doble suplicio, porque primero, Pilato, como ya decía, para tratar de calmar a la gente y persuadirlos de que no siguieran pidiendo porque la no condena a encontraba muerte. nada que lo culpara. Exacto, desde el punto de vista jurídico. Ajá. Entonces dijo, si yo se lo entrego a la gente ensangrentado, deshecho prácticamente, la gente se va a calmar. Pero no logró su objetivo. La gente, digamos, soliviantada por los sumos sacerdotes, las autoridades, entonces pidió la condena a muerte de Jesús. Y a Pilato no le quedó de otra, porque a los sumos sacerdotes y las autoridades se le ocurrió utilizar como estratagema decirle, si tú lo sueltas, no eres amigo del César. Entonces Pilato se asustó porque su prestigio político se veía comprometido y por eso accedió a condenarlo a muerte, pero le dijo, miren, yo no soy responsable de la sangre de ese hombre, y ahí es que donde viene la famosísima escena de lavarse las manos. Además, volviendo al tema del doble suplicio de Jesús, generalmente el condenado a la crucifixión tenía que cargar el palo transversal de la cruz. No se cargaba la cruz completa como nosotros vemos en las imágenes. El palo vertical de la cruz se encontraba ya en el lugar de la crucifixión. Este es como el que le ponen acá y exacto, que se llamaba patibulum, era el palo transversal, lo llevaba. En el caso de Jesús, como ya estaba muy debilitado por toda la sangre que perdió a causa del desuello al que fue sometido, Jesús no pudo terminar el trayecto, y por eso es que obligan al famoso Cirineo, Simón de Cirene, a llevar la cruz, porque ya Jesús no podía. El peso de la cruz era demasiado para una persona que ya se había desangrado prácticamente, y por esa razón el suplicio de Jesús en la cruz duró menos, porque hay que entender que muchas veces los crucificados duraban 2, 3, hasta 4 días antes de morir, generalmente por deshidratación. El suplicio de Jesús dura 3 horas en la cruz solamente, por lo que, y esto debido al hecho de que ya estaba muy desangrado, muy debilitado. ¿Tú cree usted que humanamente, porque sabemos ya, nosotros que creemos en Dios y sabemos que tenemos a un Jesús que se sacrificó por nosotros y que resucitó de entre los muertos, ¿hubo algo divino? Porque humanamente una persona así como nosotros, normal, ¿podría aguantar todo eso que aguantó Jesús? Difícilmente. O en el camino ya uno no hubiese seguido de ahí. No, en el caso de Jesús había también una fuerza interior que lo movía. De cumplir con la promesa que Dios ya tenía. Sí, de cumplir con el proyecto de Dios. Recordemos, claro está, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. El que sufre es el hombre Jesús. Pero recordemos que Jesús, contrario a las imágenes que nos presentan de un Jesús pusilánime, de un Jesús, digamos, debilucho, Jesús era carpintero y como tal tenía una fuerza física, porque sabemos que el ejercicio de la carpintería, aquel tiempo también se caminaba mucho, se caminaba mucho, pero Jesús manejaba mucho el peso de las maderas, los aparatos, entonces también tenía una consistencia física robusta. Que eso ustedes saben, lo aprendió de su padre terrenal, San José, lógicamente. Entonces Jesús, aparte de eso, tenía una fuerza interior que lo movía. Lógicamente llega un momento en el que ya no resiste humanamente hablando.
y por eso su suplicio, decía, tuvo una duración más corta de la que habitualmente tenían los suplicios de las demás personas. Incluso a los dos ladrones que crucificaron con él, hubo que quebrarle las piernas, las rodillas, para acelerar su proceso de muerte. Se quebraban las rodillas porque entonces el peso del cuerpo tiraba hacia abajo y provocaba entonces asfixia al condenado porque ya no podía moverse. Entonces el peso del cuerpo justamente no había forma provocaba de obstrucción, exacto, provocaba obstrucción y ahí mismo por asfixia moría. En el caso de Jesús no fue necesario porque ya Jesús había muerto. Entonces ya yéndonos, terminando ya con la flagelación, que ya conocimos acerca de qué trata esto, llegamos ya al Calvario, donde Jesús fue crucificado. Sí. Ahí entonces resulta que antes de Jesús morir, dice 7 palabras. Sí, sí. Háblanos acerca de estas 7 palabras que Jesús utilizó, que de hecho la primera, lo primero que él dice, perdónalo, no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Tradicionalmente estas palabras han sido recogidas de lo que los evangelios cuentan. Si nos vamos a los 4 evangelios, no la vamos a encontrar en secuencia, porque algunos mencionan 3, otros mencionan 4, otros mencionan 5, pero se han puesto, me imagino que cada evangelista menciona la que realmente escuchó. Las que se recordaba, estaba hablando con otra gente. Las que se recordaba, porque recordemos que ellos no estuvieron al pie de la cruz, porque el único que estuvo al pie de la cruz fue Juan. Juan, sí. Porque el mismo Simón salió huyendo y todos los demás salieron huyendo. Fue el que siempre estuvo ahí con María. Exacto, Juan pero en la memoria de ellos quedó registrado las palabras de Jesús. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es coherente con su predicación y aquel que nos enseñó que había que amar a los enemigos y perdonar a los que nos ofenden, fue el primero que dio el ejemplo y le pide a su Padre que perdone a los que le están ultrajando, porque ellos no tenían conocimiento de lo que estaban haciendo. Entonces, luego viene la otra antes de entrar a la segunda palabra. Qué bueno que acaba de mencionar eso, de que Jesús era coherente. Y yo hago un llamado a toda la población, nosotros los cristianos católicos, que a veces, qué bueno que tenemos esta semana para poder reflexionar y llevar a cabo pues cosas que nosotros realmente a veces las hacemos por costumbre, como es por ejemplo el Padre Nuestro. Exacto. Mucha gente la hace simplemente porque nos lo enseñaron desde pequeñito y a veces como que no pensamos lo que estamos diciendo en esa oración, que de hecho Jesús nos la dejó para que nosotros la pusiéramos en práctica. Exacto. Pero hay que ver cada una de las palabras que tiene. Y una, por ejemplo, la que dice que perdonemos a los que nos ofenden de la misma forma que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Exacto, que a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Exacto. ¿Estamos nosotros realmente haciendo ese tipo de cosas o simplemente hacemos la oración por hacerla? Muchas veces lo hacemos de manera automática. Realmente quizás el mandamiento más difícil de todos sea perdonar a los que nos ofenden. Sí. Se trata de un don de Dios. No es tan fácil perdonar. Imagínate tú en ese momento que te estén clavando en la cruz y tú le pidas y tú quieras perdonar a esas personas que te están asesinando. Se trata de un don de Dios, pero ahí es donde realmente se verifica si realmente nosotros hemos asimilado el mensaje del cristianismo, si de verdad estamos siendo cristianos. Exacto. No es una tarea fácil, pero solamente se logra si contamos con la ayuda de Dios para ello. Amén. Bueno, entonces vamos a la segunda palabra que Jesús dijo antes de morir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se lo dijo al ladrón. A uno de los ladrones que pero se llama simbología Dimas. Porque realmente es para todos. Sí, pero ahí se ve la misericordia de Dios, cómo la misericordia de Dios no hace acepción de personas. Incluso a una persona que había estábamos hablando de un delincuente. De un delincuente. Entonces, ese delincuente que sabe Dios cuánto daño había hecho, se arrepiente en ese momento, se arrepiente de corazón. Y Jesús le promete, hoy mismo, no mañana, no pasado, no dentro de 1000 años, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el arrepentimiento fue real y fue... Porque su arrepentimiento fue de corazón. Y la tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo. Sobre todo el evangelista Juan la recrea.
porque esas palabras representan cómo Jesús entrega a la iglesia a su propia madre, y se le entrega como madre, pero al mismo tiempo María era el don más precioso de Jesús, su madre. No tenía con quién dejarla realmente, y se le entrega a Juan, al discípulo que había sido fiel, que había estado hasta el último momento ahí, y se le entrega a él como custodio, justamente, y al mismo tiempo nos entrega a María como madre protectora, que es lo que nosotros en este momento pues vivimos, porque nos encontramos a los pies de María como protectora, como madre espiritual nuestra. Usted sabe, padre, que justamente vamos a aclarar un poco ese punto, que a veces muchos de nuestros hermanos de otra religión siempre nos atacan por esa parte, por el hecho de que dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. O sea, exacto. La gente piensa que Juan era hijo de María. Entonces aclara ese punto de los supuestos hijos de María que habían, simplemente por esta palabra que tiene que ver con el Edwin, contexto. si nos metemos en todo eso, esto es tema para otra entrevista. Simplemente, por algo breve ahí, como para... La Biblia habla de hermanos de Jesús, pero no habla de hijos de María. Es importante esa consideración semántica en la cultura judía. Si María hubiese tenido más hijos, no le hubiese entregado a Juan como custodio. Así que, claro, eso no quita nada al misterio de la redención. Que María hubiese tenido otros hijos, eso no le hubiera quitado nada a su papel. Ahora, ¿por qué querer atribuirle hijos que ella no tuvo? Exacto. Obviamente, pero es que eso se... Y que se usaba mucho en esa época, llamar hermano a los primos y ese tipo de porque cosas. Porque en arameo no existía una palabra para distinguir lo que eran los hermanos y los primos hermanos. Exacto. Todos los que descendían de un mismo tronco eran llamados hermanos en el entorno familiar. Pero eso es otro tema. Sí, que ya saben, para que no se confundan con eso, cuando quieran venir a... Entonces, la tercera palabra. La cuarta. La cuarta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que lo cantamos ayer justamente, sí. Lo cantamos el Domingo de Ramos en el Salmo responsorial. Jesús, como humano también, experimenta el abandono de todos, incluso de Dios. Y todos nosotros, queridos amigos, en algún momento determinado experimentamos ese abandono, experimentamos la soledad, y a veces gritamos, le decimos, Dios mío, Señor, tú me has dejado solo, no escuchas mis oraciones. A veces nosotros creemos que eso es perder la fe. No, no es perder la fe, es al contrario, poner en evidencia que nosotros confiamos en Dios. Ese grito de Jesús en la cruz es al mismo tiempo una manifestación de su confianza en Dios su Padre. Él, como ser humano, también se siente abandonado. Que hubo dos momentos en los que él sintió eso, que fue cuando estaba en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní. Y en el momento que dice esta palabra. Correcto. Yo diría que podemos pasar a la quinta palabra. Sí, vamos. Tengo sed. Tengo sed, que es una palabra que expresa todo el sentimiento de Jesús frente a la humanidad. No era tanto la sed del agua como tal, sino la sed de que toda la humanidad se acercara a Él. La sed de que toda la humanidad fuera capaz de convertirse, dejar a un lado el pecado. La sed de que toda la humanidad fuera capaz de reconocer el sacrificio que Él en ese momento estaba sufriendo por nosotros. Y hay un dato curioso, dicen los evangelios que el centurión le acercó una esponja con vinagre. Uno pudiera decir, wow, qué indigno fue. Él pidió agua y le dieron vinagre. No, esa esponja empapada con vinagre fue un gesto de caridad. Los soldados romanos utilizaban el vinagre mezclado con otras esencias como un analgésico. Exactamente. Entonces, ese vinagre, el soldado lo que hace es darle un poco de vinagre con esas esencias para calmar un poco su dolor. Es importante tener en consideración eso. Claro. Porque es que hay gente que toma la Biblia al pie de la letra y no sabe contextualizarla. Hay que irse. Que eso del contexto es muy importante. Es muy importante. Cuando uno está leyendo la Biblia, porque claro, si no te puede confundir muchísimo. Puede confundir. La sexta palabra, consumatum est. Todo está consumado.
Jesús entiende que ya su misión terrenal se ha cumplido. Todo está cumplido y Él ha dicho, he sido obediente, ya mi misión terrenal ha cumplido. Aquí el sacrificio ya se ha consumado. El sacrificio que hará posible que para nosotros de nuevo fuesen abiertas las puertas del paraíso. Y la última, la séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que evidencia el abandono total de Jesús en las manos de su Padre, que tiene que ser también la actitud de cada uno de nosotros, abandonados siempre en cada circunstancia en las manos de Dios, que no nos abandona. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Bien, Edwin, por esas hermosas enseñanzas. Sí. En esta Semana Mayor, Semana Santa que estamos viviendo aquí en nuestro país y en el mundo entero. Así es, que Dios te bendiga y a cada uno de ustedes, queridos amigos televidentes. Feliz Semana Santa para todos. ¿Algún mensaje que le quiere enviar a nuestros amigos televidentes en relación a este tiempo, de cómo vivirlo, aparte de ya todo lo que hemos hablado? Sí. Aprovechar al máximo la oportunidad que se nos brinda para reflexionar, para estar en recogimiento y también de respeto a todos los demás. Mucha moderación a los que se irán fuera de sus casas, a los que van a vacacionar, que haya mucha moderación, porque recordemos que el único que resucita al tercer día es Jesús. El único que resucitó. Ninguno de nosotros por ahora vamos a resucitar. Así que mucha moderación, mucho cuidado y abundantes bendiciones para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Carlos Santana. De verdad que muy complacido con esta conversación, esperando que usted haya aprendido lo que nosotros también aprendimos en el día de hoy. Nosotros vamos a una pausa, no se despegue, que nosotros continuamos con más en este espacio que hemos preparado para todos ustedes en esta Semana Santa. 25 grados al mediodía.